Buenas y santas noches. Estas son las noticias paranormales para el cartel paranormal de la Mega de RCN. Esta noche estaremos hablando sobre huesos humanos. Pero no se me asuste, no se me ponga nervioso, porque lo que vamos a hablar es supremamente importante para entender el pasado. ¿El pasado de qué? Del cristianismo primitivo y cómo se organizaron. Un tema tan controvertido, un tema tan importante, un tema tan fundamental como son las reliquias, el poder de los huesos, poder místico, un poder de sanación, un poder de liberación, de inspiración, un poder que los huesos en la antigüedad tenían una fuerza espiritual para el cristianismo primitivo. Y para entrar en materia, hace poco salió el informe completo en el cual varias universidades muy importantes del mundo llegaron a la conclusión que los restos que están en la basílica de San Felipe y Santiago, o Santiago y Felipe como lo quieran llamar, en Roma, allá estuve yo, una basílica, una iglesia pero de espectacular, muy hermosa, que los restos que están ahí en el altar mayor, que se dice, o por más de 1500 años se le atribuyen a un pie de San Felipe y un fémur de Santiago, no eran de ellos dos. Entonces esto está causando un gran revuelo. Esta noticia salió en febrero, 15 de febrero del 2021, pero hasta ahorita sale, en ese momento salió una parte de la investigación, la parte general, ahora salió la parte específica, y en esa parte específica las universidades, tanto la Universidad de Dinamarca, en Holanda, las universidades en Holanda, en Francia, el Instituto Forense de Cambridge en Inglaterra, el Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana en Italia, el Museo Nacional de Dinamarca, llegaron a la conclusión, después de ver todas las pruebas, de que lo que estaba ahí no era lo que estaba ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que las reliquias que estaban en la Basílica de Santiago y Felipe no son realmente las reliquias de ellos. Entonces debemos de entender cómo así, qué es lo que pasa, qué son reliquias, por qué los huesos están en una iglesia. Pues resulta que para la mentalidad judía, el meterse, el tocar con restos humanos era volverse impuro, volverse, contaminarse, volverse pecador, recibir, transmitir cosas negativas. Es por eso que cuando vamos a los cementerios pues también hay energías muy fuertes y energías muy pesadas por la descomposición de estos cuerpos. Y agréguele que también hay gente que va, brujitos o brujitas, a enterrar entierros, brujerías, en los cuales yo he ido a varios cementerios y he encontrado muchas cosas. Pero este es un tema aparte. Algún día de pronto en las noticias paranormales vamos a hablar sobre los entierros de brujería. Pero ahorita estamos hablando de las santas reliquias de Roma. Y para el judío entonces era contaminarse. Aún los que se dedicaban a esta cuestión funeraria eran como vistos como bicho raro, como algo que no, que en realidad no iba a ser así como bien aceptado, pero tenían que hacer el trabajo. Ya en el cristianismo primitivo, en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, después de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, de la iglesia primitiva del año 60 y posterior, empiezan a tener un fervor sobre estas personas que fueron martirizadas, o de los cuerpos o restos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la gracia del Espíritu Santo, estando en ellos, en sus cuerpos recogen una fuerza o una gracia especial. Entonces estos lugares, como estos cuerpos, estos huesos, recogían esa gracia santificante del Espíritu Santo de la Trinidad,
por eso empezaron a coger un gran valor espiritual. Podemos hablar de que la historia de la reliquia la podemos dividir en dos partes, en el cristianismo primitivo y en la Edad Media. Y en el cristianismo primitivo, el guardar estos, ya cuando el cristianismo empezó a tener su propia identidad y alejarse del judaísmo, el poseer estas reliquias, que eran estos huesos o fragmentos de un santo o de un apóstol, eran muy venerados, eran muy importantes. Y cuando el Imperio Romano se fusiona con el cristianismo, la religión estatal o oficial del Imperio Romano es el cristianismo a través de Constantino y los próximos emperadores, empieza, y sobre todo por las élites poderosas del Imperio Romano, a buscar, a encontrar toda esta clase de objetos y de reliquias de estos santos, de estos mártires, de los apóstoles, para llevarlos a la ciudad de Roma, como fuente, como cabeza de poder político, económico, religioso del Imperio Romano. Es así que empiezan a buscar una cantidad de reliquias, todo lo que sea perteneciente a Jesús, a los apóstoles y a los primeros 300 años del cristianismo, atribuyéndole una fuerza especial a estas reliquias. Y para entender, hay tres clases de reliquias, para que podamos tener en un contexto más amplio. Primero, lo que es parte del cuerpo del santo, del apóstol o del mártir, sea cabello, uñas, pedazos de hueso, que simbolizan su martirio, simbolizan su santidad, y tenerlo es como tener un premio, podríamos entenderlo de esa forma. Que San Atanasio siempre cuestionó, porque a veces llegaban al fanatismo y aún hasta rayaban en la adoración o le atribuían poderes esotéricos, místicos y mágicos a estos huesos, pero que no eran como tal, aunque en algunos lugares sí se daban fenómenos de sanación, de liberación y aún de inspiración, de cambio, transformación. Sí se daban estos, hasta el día de hoy se dan este tipo de manifestaciones espirituales, pero que no debemos de perder la proyección, no debemos de perder el sentido común de que estos son reliquias, son elementos que han sido bendecidos o transmiten esa gracia del Espíritu Santo, pero más no es para adorarlos, porque el único que se adora es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El segundo nivel o el segundo grado, que lo llaman así, de reliquias, es que haya pertenecido a este personaje. Por ejemplo, a Santiago, una túnica, un libro, una cruz de él personal, cosas, objetos que hayan pertenecidos al santo, que tienen también bastante unción, por llamarlo de esa forma. Y el tercero es por impregnación. Cuando yo cojo, por ejemplo, el fémur, por ejemplo, de Santiago, y lo froto con un pañuelo o un trapo, ese por impregnación, ese trapo queda con esa unción. Hay varios que pasan trapos o diferentes telas encima de los sepulcros de estos personajes, de estos santos o estos mártires o apóstoles, y reciben una impregnación. Ese es el tercer grado de las reliquias. Y en el cristianismo primitivo tenía un símbolo y un signo de la lucha, de la constancia, de la gracia de Dios, de que varios dieron su vida y se sacrificaron para que el cristianismo creciera, que creyeron en el poder de Jesús. Entonces por eso tenía una simbología, una semiótica tan profunda y tan importante de tener estas reliquias. Y por mucho tiempo se creyó que estas reliquias que estaban en la Basílica de Santiago y Felipe eran realmente de ellos, hasta que hace unos años los franciscanos, que son los custodios de esta basílica, dieron la autorización dada por el Vaticano primero, antes que nada,
para hacerle varios estudios, ya que tenían que... Entonces hacen las pruebas hace 5 años y todo apunta a que sí eran hombres de la época antigua y que pertenecían al oriente. Hacen un equivalente o hacen una comparación con el hombre indoeuropeo y con los restos que encontraron en el oriente de Qumran para hacer un perfil forense y decir, bueno, a cuál se asemeja. Entonces todo iba muy bien, estaba la comunidad franciscana y la iglesia y los feligreses muy contentos, muy felices, hasta que hasta este año se descubrió que los restos que estaban ahí no eran de ellos, eran de dos personajes que eran del siglo III. Entonces, por edad cronológica, no pudieron pertenecer a Felipe ni a Santiago. Felipe y Santiago, familiares o hermanos de Jesús, en los cuales Santiago fue muy importante, no se nombra como apóstol directamente en los evangelios, pero es un apóstol de Jesús y es el que sigue el legado de la iglesia en Jerusalén. Es una de las iglesias más importantes del cristianismo primitivo y era muy importante. Lo podría decir de que era más importante que todos los demás apóstoles o casi del mismo nivel de San Pedro y San Pablo. Entonces tenía una importancia política, religiosa, era muy apreciado en la comunidad judía y respetado por los judíos. Pero años después, no se sabe si fue lo tiraron del templo o lo apiedraron, porque pues la causa de herejía o blasfemia era la muerte. Hay datos que no se saben todavía, pero que sí murió martirizado. Igual Felipe era muy joven y era uno de los apóstoles, ahí aparece en la Sagrada Escritura, de Jesús, muy importante, muy querido por Jesús. Es más, se dice, o los investigadores dicen, que él era discípulo de Juan Bautista. Cuando Juan muere, o hay esa transición, hay varios que están con Juan Bautista, pasan a seguir a Jesús. Santos, apóstoles muy importantes. Felipe también se dice que murió mártir. ¿Qué es lo que pasa? Que las reconstrucciones de los hechos de estos personajes, de estos santos, de estos mártires, de estos apóstoles, fueron muchos años después organizadas. Entonces hay algo que se llama la leyenda dorada, donde hablan de algunas recopilaciones de algunos hechos que se supieron, pero a ciencia cierta no se sabe si fueron así. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había la comunicación que tenemos actualmente. En ese tiempo no había cómo guardar la información como la tenemos actualmente de la forma tan fluida. Sí, habían registros, pero muchos de esos registros se perdían. Aún actualmente hay personas que desaparecen, como vemos en abducciones de ovnis, supuestas abducciones de ovnis, o gente que se va a algún lugar y desaparece. Hay gente que entra al Amazonas o entra a algunos lugares y nunca los vuelven a encontrar, o encuentran años después sus cuerpos o nunca los vuelven a encontrar. Entonces sucedía eso, se iban a misionar en un lugar, en el otro, y los mataban, los desaparecían, no se sabía bien qué pasó, pero sí las comunidades antiguas trataban de guardar los cuerpos y guardar los fragmentos. Algunos fueron quemados, algunos fueron crucificados, algunos fueron decapitados. La mayoría de los apóstoles, excepto Juan, el discípulo amado, que no se sabe si a lo último murió de muerte natural o fue decapitado, también todavía no hay conclusiones, pero que sí murió por persecución, igual que los demás apóstoles. Seguirían la misma suerte, el mismo destino del maestro, del divino maestro de Jesús, en lo cual ellos así recibían también un premio, porque para ellos la muerte, y muerte así de cruz o de martirio, de persecución, no era una humillación, no era un sufrimiento como tal, sino era un premio, porque con ello iban a recibir más gracia ante los ojos del Señor. Y hablamos que en la Sagrada Escritura Jesús les dice
que por causa de él los van a perseguir, pero también que van a recibir bendiciones materiales y la vida eterna. Entonces para ellos no era la misma perspectiva que nosotros tenemos de que lo crucificaron, de que lo latigaron, de que... Entonces en la leyenda dorada aumentan muchas cosas de lo que sucedió, pero sí, cuando el río suena, piedras lleva. Y entonces muchos de los apóstoles y de los discípulos y de los santos del inicio del cristianismo vivieron el martirio, eso es cierto. Ahora, esto hace de que nosotros tengamos una comprensión más profunda de lo que es las reliquias. Entonces les hablaba que el periodo de las reliquias se divide en dos: uno, paleocristiano o inicio del cristianismo primitivo, y otro, la Edad Media. En el cristianismo primitivo buscaban la fuente donde estaban estas reliquias. ¿Por qué? Porque eran muy importantes y las guardaban. Ahora, como pasaban años, uno transmitía al otro y a veces se perdía la información. Pero en el principio no había una suplantación o no había un deseo de engañar. De por sí, por el estado de los huesos, el informe habla de que sí fueron martirizados los restos que están ahí, que muy posiblemente fueron mártires santos de la época del siglo III, de las persecuciones, y que por error creyeron que eran los restos de San Felipe Santiago. No tenían ese deseo en el cristianismo primitivo de engañar o de suplantar, no. Buscaban la forma en que más pudieran llegar a la verdad y a la transparencia. ¿Por qué? Porque esto era algo muy importante para el cristianismo primitivo. Aún a los cristianos, por eso las catacumbas eran tan importantes en Roma y en Francia, porque ahí guardaban a sus reliquias, a sus santos, a sus mártires, pero muchas veces los enterraban afuera de la ciudad porque eran repudiados por los primeros 300 años, hasta que llegó Constantino Magno el Grande y unificó el cristianismo como religión del Estado del Imperio Romano, y ahí las cosas cambiaron. Entonces empezaron a coger fuerza estos lugares donde se había creído que estaban estos restos, como los lugares donde hay esa tradición de que estuvieron ahí. ¿Qué se ha podido encontrar? Que las tumbas de Felipe está o donde fue muerto, donde fue asesinado, fue en Turquía. Y bueno, en esta cuestión podemos encontrar que muchas cosas a veces no son como nosotros pensamos. Y en estos lugares, por ejemplo allá en Turquía, había un altar donde se conmemoraba. En la antigüedad habían lugares donde, por ejemplo, les puedo decir la tumba del rey David. Yo estuve en Jerusalén y la tumba del rey David, no es que esté ahí el rey David, se creía que ese lugar era la tumba, pero no. En los hallazgos recientes se dieron cuenta que no, pero era un lugar de reunión importante, de conmemoración. Es como el monumento a los caídos, como la tumba sin nombre en Estados Unidos de las fuerzas militares, que son sitios donde no precisamente están sus restos, pero sí que conmemoran este símbolo, este pensamiento y esta honra a estos caídos. Por ejemplo, la tumba de San Pedro, sabemos que ahí no están los restos de San Pedro, según todos los estudios modernos que hay, pero que sí hay una tradición muy antigua de que ahí se habían mantenido los restos de él, o que él había muerto ahí. Pero en la actualidad sabemos que los restos de Pedro no están ahí. Pero esto no quiere decir ni pierde el valor de la tradición y de lo que se quiso hacer en el cristianismo primitivo. Eso a grandes rasgos, la primera parte del cristianismo primitivo en cuestión de las reliquias. ¿Y por qué tan importante? Tenerlas en un lugar le daba una importancia muy grande en las iglesias, las catedrales, los proyectos de catedrales que empezaban a nacer.
le daban como un sentido de sacro y empezaban las peregrinaciones, que las peregrinaciones traían mucha gente, también recursos económicos, pero no era tanto así como en la Edad Media, que ya vamos a hablar sobre la Edad Media. Y mucha gente quería que que sus tumbas, y ahorita hay iglesias donde todavía usted va y encuentra en el piso eh, placas donde dice fulano de tal, sutano de tal, y están los restos de esa persona porque contribuyeron económicamente a la fundación o a la construcción de ese templo y hacen como ese pacto: yo colaboro, doy tanta suma a la iglesia y yo quiero que me tengan ahí en la iglesia y que oren todos los días por mí. Y encontramos también a próceres y a gente muy importante también ahí en lo que es las criptas o en el suelo de algunas iglesias. Y también era muy importante en esa época, en el cristianismo primitivo, en el siglo IV, que los ricos daban un buen aporte a la iglesia y los dejaran cerca los restos de los santos apóstoles. ¿Por qué? Porque por impregnación o por cercanía ellos creían que iban a recibir más gracia santificante. Ahora pasamos a la Edad Media, que es donde empieza la cosa a mejorar. Se vuelve compleja la situación, se vuelve color de hormiga, porque empiezan a darse un cambio muy diferente al pensamiento de las reliquias que habían en la antigüedad, en el cristianismo primitivo, y le otorgan un poder místico, un poder paranormal, un poder esotérico, en el cual utilizaban estos reliquias para hacer rituales, para atraer a muchísima gente, y empieza a haber un comercio grandísimo de las santas reliquias. Estamos hablando de 1400, 1500, donde la iglesia necesita dinero, desarrollan las indulgencias como una estrategia económica y política para reunir dinero y para dominar a diferentes personas y estados. Entonces, si usted no hace lo que yo digo, pues usted se condena y se va al infierno. Entonces, la iglesia se rompe el imperio romano, se desfragmenta, se destruye y empieza el feudalismo. Y la iglesia se vuelve señora y se vuelve rey y se vuelve la parte legal, económica, política del mundo. Es otro imperio donde el papa, el pontífice, es la cabeza. Y manejan política, manejan educación, manejan ciencia, manejan religión, manejan política, manejan economía, manejan todo, todo, todo. Y el que no esté de acuerdo, entonces se van a la guerra, porque el papado tiene su ejército privado y hay varios príncipes y reyes que están con el Vaticano. Entonces usted no piensa igual, no hace lo mismo, pues vamos y no lo tomamos y después lo quemamos como hereje y se va para el infierno. Entonces doble poder: poder político, económico, triple poder económico y religioso, la vida eterna. Entonces desarrollan el papa, uno de los tantos papas que meten la mano ahí, el papa Sisto, que no perdonaba ni a Jesucristo, es el dicho de la Edad Media. Imagínense la belleza que era. Decide: no, vamos a recoger plata, estamos construyendo el Vaticano, necesitamos recoger plata, entonces hagamos las indulgencias. Entonces usted iba a matar, iba a robar, iba a secuestrar, iba a hacer algún pecado, antes o después usted pagaba una platica y inmediatamente ya quedaba exonerado, quedaba perdonado, y le daban un documento con la firma del obispo donde usted quedaba libre de cualquier cargo jurídicamente, antes, durante o después del hecho. Entonces usted, antes de ir a matar, decía: mire, yo tengo, había unas listas, todavía se conservan en el Vaticano, donde decía: bueno, voy a matar a fulano. ¿Por qué? No, por que se metió con mi mujer, por ejemplo. Así, cosas varias. Y en la lista decía: no, hay que pagar 10 monedas de oro. Listo, le doy 11. Venga para acá, tenga su papel, tenga su documento. Y se lo entregaban firmado, sellado, con lacre y todo, y se iba. Entonces iba y mataba al tipo y llegaba a la justicia: hermano, ¿usted qué hizo? No, yo maté, pero no, mire, aquí estoy exonerado. Así era en ese tiempo. Y en ese tiempo las reliquias eran muy fundamentales porque le daban un valor muy importante a la iglesia. Por eso es que también muchas iglesias empezaron a coger poder, o ciudades. Por eso la mayoría de las construcciones de las ciudades, si ustedes habrán visto,
el centro de la ciudad o el pueblo es el parque o la plaza principal, la iglesia y la alcaldía, pero más que todo la iglesia. Y cuando usted va, o aquí en Colombia, en España por ejemplo, usted va a una ciudad, uno de los lugares donde usted más va a frecuentar es la iglesia. Entonces habían peregrinaciones, las peregrinaciones que traían gente y la gente que traía plata. Cuando llegaba a un lugar, entraba, no, ahí está las reliquias de fulano de tal. Entonces usted iba y echaba su bendición, su limosna, su dinerillo en ese lugar. Y eso hacía de que ese lugar cogiera una gran fama. Obviamente también hay testimonios de sanación, de liberación, de prosperidad, de milagros. Desde la época del cristianismo primitivo medieval, el oscurantismo, la Baja Edad Media y actualmente. Entonces esos son, hablemoslo de fenómenos aparte. Pero el hecho es que empieza a haber una necesidad, una demanda, una oferta y una demanda brutal de conseguir estas reliquias, como sea, para poder ponerlas en el altar mayor y que la iglesia realmente tenga esa bendición. Si no la tenía, era una iglesia de más, una capilla, eso es otra cosa. Entonces empezó a haber el comercio, a robarse, a suplementar, a sacar de los cementerios cualquier tipo de huesos, comerciantes que se hicieron muy ricos a través de ello, huesos de pollo, cogían y sacaban de animales y dicen estos eran los huesos de San Calisto, por ejemplo, y los ponían ahí y decían que esos eran y se pagaban sumas. La iglesia, hay documentos donde la iglesia pagaba sumas muy importantes por estas reliquias. Entonces, con tanto lo que se dio en la Edad Media, con la incertidumbre del cristianismo primitivo, aunque sí se han encontrado hallazgos, por ejemplo el de San Judas, que son verídicos, no puede la arqueología o la investigación forense decir sí, exactamente es, pero todo lo que está alrededor de esa investigación da señales de que sí fue San Judas, por ejemplo, o otros mártires o santos o apóstoles. En este caso, como hay tanta oscuridad en el periodo del cristianismo primitivo, porque fueron muchos años que se fraccionaron, entonces no hay una línea muy por las persecuciones, por las misiones, por muchas cosas que sucedieron, pero ya en la Baja Edad Media, en el oscurantismo, con el comercio de las indulgencias que les hablé hace un rato y de las reliquias, pues la cosa ya tomó un parámetro inmensurable. Es más, si se reunieran todos los trozos de la cruz, los fragmentos de la cruz de Cristo, se podría hacer un puente larguísimo. Con eso se los digo todos, porque hay cualquier cantidad de reliquias, como la leche de la Virgen María, como el prepucio cortado de Jesús, posiblemente sí, posiblemente no fueran de él, y cualquier cantidad de fragmentos de la cruz de Jesús y de la corona de espinas, que han hecho investigaciones, y hay unas que sí se remiten al contexto geográfico histórico del periodo, de la clase de espina que se da allá en Jerusalén y del tiempo, pero hay otras que no, de otros lugares. Entonces, entre el mito, la leyenda, entre la suplantación y el engaño, hay muchas reliquias que hay que investigar y hay que mirar, y la ciencia está en ese proceso. Ahora la iglesia ha permitido que estas reliquias sean estudiadas, no todas, pero la mayoría. ¿Por qué? Porque siempre hay como una especie de cuidado y una especie de respeto, porque cuando cogemos una reliquia y la estudiamos, la podemos deshacer. Las pruebas de carbono 14, 16 y en fin. Espero que esto les haya abierto un parámetro más profundo, más científico, aunque no deja de que perdamos la fe en lo que creemos, al contrario, la aumentemos por ver lo que nuestros antepasados hacían y cómo lo hacían, y la fe del cristianismo primitivo al guardar este patrimonio histórico de la religión del cristianismo. ¿Usted qué opina? ¿Todas las reliquias son falsas o hay algunas que son verdaderas?
¿Usted quisiera tener una reliquia en su casa? ¿Tener un pedazo de algún santo, de algún hueso, de primero, segundo, tercer grado de estas reliquias? Cuénteme, ¿usted qué piensa? Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Si quiere conocer, tener más información, contenido del mundo místico, paranormal, espiritual, sígame en mis redes.